inferior pertenecen a lo que son las extremidades, también conocidos como esqueleto apendicular, ¿verdad? Quiere decir que ya nosotros vimos el esqueleto axial. Ahora nos dedicaremos a estudiar el esqueleto apendicular. Características especiales que tiene, pues este miembro superior está formado por unas áreas, o se divide en unas áreas o partes, que son el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Esa mano a su vez se subdivide en carpo, metacarpo y dedos, y los dedos contienen unas falanges. Entonces, si miramos así estudiándolo, entonces nos daremos cuenta que, por ejemplo, los huesos del hombro, ¿cuántos huesos del hombro existen? ¿Cuántos son? Según esto, también conocidos como huesos de la cintura escapular. ¿Cuántos son? Profe, la escápula y la clavícula. O sea que son dos Dos. huesos, ¿cierto? Dos huesos. En el brazo, ¿cuántos huesos tenemos? El húmero. Uno solo, el húmero. Y en el antebrazo tenemos Dos. dos Dos. huesos. Dos. Bueno, Cúbito y radio. ok. El radio también se conoce como ulna, ¿verdad? ¿Sí? Como U-L-N-A, ulna. Para que sepan que en algunas referencias, sobre todo en las anglosajonas, le dan el nombre de ulna. Cuando encuentren bibliografías anglosajonas se darán cuenta de eso. De hecho, al pulso cubital de la arteria cubital lo llaman también pulso ulnar, porque le llaman arteria ulnar. ¿Ok? Entonces, para que sepan que cúbito y ulna es lo mismo. Tenemos en carpo. ¿Cuántos huesos hay en el carpo? 8. 8 huesos. ¿Y cómo están puestos? Una fila distal, una fila proximal. Ok, listo. 4 y 4, ¿verdad? Tenemos metacarpianos, ¿cuántos? 5. 5 metacarpianos. Tenemos falanges. ¿Cuántos falanges? 14. 14. 14 falanges, ok. Bueno, características, por ejemplo, de la mayoría de estos huesos. ¿A qué tipo pertenecen la mayoría de estos huesos? ¿A qué tipo de hueso? Hueso largo. A huesos largos. Nómbrame un hueso largo de ellos. El húmero. El húmero. Otro. El El radio. cúbito. El Radio. cúbito. Radio. Otro. Clavícula. Las La falanges. clavícula. La falange. Muy bien. Los metacarpianos también. Los del carpo, ¿a cuáles pertenecerían? Irregulares. A regulares. ¿Cómo? Irregulares, ¿no? Cortos. Cortos, y también podrían entrar en la categoría de irregulares algunos, ¿verdad? Pero la mayoría se consideran cortos por sus dimensiones. Y la señora escápula, ¿a qué tipo de hueso pertenecería? Podría ser plano. ¿Podría ser qué? Plano, hueso profe. plano, sí, se considera un hueso plano. De hecho, lo es, bien plano. Bien, bien, muy bien. ¿Vieron cómo aplicamos la anatomía? Listo, entonces hablemos de la clavícula. Ahí tenemos, ¿verdad?, nuestro esqueleto. Esto sería lo que es la extremidad superior, los huesos del miembro superior. Hablemos de la clavícula. Entonces, la clavícula sabemos que se articula con el esternón, que ya lo hemos visto. En esa carilla articular, ¿se acuerdan? En el manubrio, en la parte lateral de la horquilla external, o escotadura external, o escotadura yugular, no sé, como ustedes la hayan referenciado. Aquí aparece esta carilla articular para la clavícula. Y entonces se va a generar, esa unión va a dar lo que es la articulación externoclavicular, que ya hemos hablado de ella, ¿verdad? Que le brinda, hace que el miembro superior se articule tanto con lo que es el esqueleto axial como tal, ¿sí? Con el tórax. Aquí vemos, esto es una vista superior, miren, esto sería entonces la cara superior, esta que estamos viendo, lo estamos viendo desde arriba. Y vamos a notar una cosa, esta es la clavícula derecha, ya se ubicaron, ¿verdad? Esto es posterior, esto es anterior,
Esto es lateral derecho y esto sería para acá, bueno, aquí medial, pero hacia este lado sería lateral izquierdo. Entonces esto es una clavícula derecha. O sea, las características que tiene, que me dice a mí que una clavícula es derecha, tengo que mirar si es derecha o izquierda. Yo miro, primero que todo, miro los dos bordes que tiene. Estos dos bordes, vamos a ver si de pronto encontramos ahorita una laminita que nos muestre la clavícula, ese borde external. El borde external es más cuadrilátero, es más, como les diría yo, como más gordito. Sí, es más cuadrilátero. Si lo miramos, si rotáramos esto y lo miráramos de frente, esta parte, esta porción, nos daríamos cuenta de que ella es como cuadrilátera, más cuadrilátera. Esta, por el contrario, es más aplanada. Entonces ya eso me da unas características. Quiere decir que eso que es más anchito, más cuadrilátero, va hacia el esternón. Y esto que es más plano, que parece como un bajalengua, bueno, pero no tan delgado, pero es plano, así como un bajalengua, iría hacia la escápula, ¿ok? Entonces, allí tendríamos, eso nos diría, oye, sí, esto va así, de esta manera ahora. Pero hay otras características, porque yo podría colocarlo así, pero colocar esta convexidad hacia atrás. Y entonces nos damos cuenta que en el borde anterior y el borde posterior, miren, entonces en el borde anterior, la convexidad, miren, convexidad hacia anterior es del borde external. Y la concavidad es del lado acromial. ¿Ok? Y eso lo podemos repasar. Usted puede tomar ahora mismo su clavícula ahí en su esternón y está aquí en su casa y lo recorre con sus dedos y se da cuenta que es cierto, que ahí es convexo, aquí pegado al esternón es más convexo y usted lo va llevando y se forma la famosa S itálica y luego me hace una concavidad cuando va hacia la escápula. ¿Listo? ¿Lo probaron? ¿Se dieron cuenta que es cierto? Entonces, de esa manera, ahora, también tengo que mirar la cara, porque si coloco la cara superior nos vamos a dar cuenta que es bastante lisa, que no presenta tantos accidentes. ¿Ok? Entonces, sabemos también que esta clavícula se va a articular con una parte de la escápula denominada acromión, que también es una parte aplanada. Es una parte aplanada y terminal de lo que es la espina del omóplato o espina de la escápula o apófisis espinosa de la escápula. También se conoce con ese nombre. Entonces aquí vemos cómo se articula y se va a formar lo que es la articulación. Se acuerden que las articulaciones llevan el nombre de los dos huesos, generalmente de los dos huesos que la conforman. Entonces se llama articulación acromio-clavicular. Listo. Entonces acuérdense de eso, la concavidad hacia el lado acromial, la convexidad hacia el lado external. Vemos aquí nos muestra cómo funciona lo que es la clavícula, haciendo como una grúa, ¿verdad? Miren esta grúa, cómo hace de esta manera la clavícula, miren, hace un contrapeso aquí que es donde está fija por el borde external y de esa manera podemos hacer algunas cosas con nuestra escápula. Y lógicamente nos ayuda a sostener al miembro superior, que sería más o menos esto que tenemos aquí. Si tenemos una vista, en la vista superior, lo que es la cara superior, pues solo encontramos, miren, dijimos que era poco accidentada, vamos a encontrar solo el borde acromial, que es plano y curvilíneo, miren, y el borde external, que es más cuadrilátero, ¿sí? Y más cilíndrico. Mientras que por el contrario, lo que es la cara inferior sí va a presentar varios reparos anatómicos o accidentes anatómicos. Miren que aquí se ve el borde external, miren lo que es más cuadrilátero, aquí se logra ver un poco, es como más cilíndrico, más cortito, mientras que este es más aplanado. Bueno, pero encontramos entonces, si encontramos por ejemplo el tubérculo conoideo que tenemos aquí, que es para el ligamento del mismo nombre, para el ligamento conoideo, que hace parte de los ligamentos que me van a ayudar a fijar a la clavícula con la apófisis coracoides
de la escápula, ¿sí? El ligamento coracoideo clavicular, que es el que va fijo de esta manera. De este ladito también vamos a encontrar hacia lateral, en el borde, miren que estamos acá en la parte acromial, borde acromial, vamos a encontrar también la línea trapezoidea, que pertenece también a un ligamento, el ligamento trapezoideo, que en conjunto, junto con el conoideo, me forman el ligamento coracoideo clavicular, ¿sí? Y ellos me ayudan a fijar, a mantener fija esta articulación, me dan fortaleza a esa articulación, además de los músculos que también van a hacer algunas inserciones acá. Tenemos que en su parte media, en el cuerpo, vamos a encontrar un canal o un surco, algunos le dan, en algunos libros aparece como canal, en otros como surco, que es el surco subclavio y es para el músculo del mismo nombre. Este músculo subclavio que tiene origen aquí y que se inserta en la primera costilla. Quiere decir que una de sus funciones es elevar las costillas y también ayuda a deprimir un poco la clavícula cuando se usa como punto fijo la primera costilla. Tenemos también de este lado, en el borde external, vamos a encontrar una rugosidad que tiene una concavidad en esta zona que se denomina la impresión para el ligamento costoclavicular. Y esto lo que me hace, este ligamento, miren, costoclavicular, va desde la primera costilla hacia la clavícula y me ayuda a fijar la clavícula en la articulación externo clavicular. ¿Listo? Me ayuda a mantenerla fija. Otra de las cosas, ustedes me dijeron que esto era un hueso largo y es cierto. Tiene forma de S, de una S itálica, que quiere decir una S que no tiene tanta concavidad, que es como alargada. Es un hueso largo y como todos los huesos largos tienen un cuerpo y tienen unas extremidades. En este caso, esta estaría hacia aquí, como es el borde external y el esternón está en la línea media, le podríamos dar el nombre de, en algunos libros de hecho lo hacen, le dan el nombre de extremidad medial, o otros le dan el nombre, como hace articulación con el esternón, borde o extremidad, perdón, external, porque hace articulación con el esternón. Otros, por el contrario, siguen otra mnemotecnia que es más como más sencilla y le dan el nombre de extremidad distal, ¿ok? Perdón, proximal, le dan el nombre de extremidad proximal porque está proximal a la línea media. De este lado, el lado acromial, le dan el nombre de extremidad distal, extremidad acromial o extremidad lateral, también le dan ese nombre. Bueno. Entonces todos los huesos largos presentan esto. Además de eso, los huesos largos, el cuerpo recibe el nombre de diáfisis, creo que eso lo vieron en histología, creo. Recibe el nombre de diáfisis, el cuerpo de un hueso largo. Esas extremidades, la parte más externa de esas extremidades, recibe el nombre de epífisis. Y donde se juntan esa diáfisis con la epífisis se denomina metáfisis. Entonces eso en base a lo que son los huesos largos, que todos los huesos largos que veamos van a repetir lo mismo. Tenemos la escápula. La escápula es un hueso plano, como ustedes nos dijeron. Tiene forma de un triángulo, ¿cierto? Allí lo vemos, tiene forma de un triángulo cuya base es superior y su vértice es inferior. Ahora, como tiene forma de un triángulo, los triángulos tienen bordes o lados. Entonces tienen 3 lados, ¿verdad? Entonces, como es un triángulo, este tendrá 3 bordes. Un borde superior, que es este que tenemos aquí arribita. Un borde que miren que está hacia afuera, hacia la parte lateral. Entonces se denomina borde lateral o borde externo. En algunos libros, como aquí, este espacio que se forma aquí, ¿sí?, con la piel, se denomina axila. Algunos libros también le dan el nombre de borde axilar. Este borde, por el contrario, está más hacia la columna. Miren, aquí está la columna vertebral, desde la T12, ¿sí la ven?,
hasta la T7, T8, T7 más o menos. Está este hueso. Vemos entonces que esto, como es aquí está la línea media, entonces este borde es el borde medial o borde interno. En algunos libros también le dan el nombre de borde vertebral, porque está en relación con la columna vertebral. Aquí entre ambas escápulas se va a formar un espacio. Estos espacios que quedan aquí, miren, aquí estaría la otra escápula, este espacio que queda aquí, donde hay unas zonas de auscultación pulmonar. ¿Por qué? Porque es más sencillo auscultar aquí, porque si yo ausculto por sobre la escápula, lógicamente, se me van a ver el murmullo vesicular, los ruidos de los pulmones. Entonces, esta es una zona para poder auscultar esta zona. Algunos le dan triángulo de auscultación pulmonar. Recuerden que esto es vista posterior, estamos viéndolo, perdón, esta es vista anterior, ¿ok? No lo estamos viendo de atrás, esta es vista anterior, aquí están los cuerpos vertebrales, sí señor. Esto es vista anterior, pero entonces el triángulo que yo les hablo está en la parte posterior, ahorita lo miramos. Se forman también entre el borde superior y la unión con el borde medial o borde interno o borde vertebral, se va a formar un ángulo en la parte superior, que se conoce como ángulo superior. Y entre el borde medial y el borde lateral o borde axilar o borde externo, donde se unen, se va a formar otro ángulo que es el ángulo inferior de la escápula. En el borde superior va a aparecer, miren, este reparo anatómico, que es una escotadura, que aparece en esta zona, que se conoce como escotadura escapular en algunos libros. En otros libros le dan el nombre de la apófisis que la acompaña aquí al lado, que es la coracoides, entonces le dan el nombre de escotadura coracoidea o coracoides. Y por allí pasa el nervio subescapular. ¿Listo? Otra cosita aquí que quería, bueno, esto hablamos de las fosas ahorita. Aquí vemos, esto sería la cara anterior de la escápula, porque tendría dos caras. Tendría esta cara anterior, recuerden que esto es una vista anterior, y tendría la cara posterior. La cara posterior es sencilla reconocerla porque tiene la espina de la escápula. Aquí en una vista lateral, miren, vamos a ver, esto sería la cara posterior, y miren que la cara posterior es más cóncava, convexa, perdón, y la cara anterior es más cóncava. La cara anterior, me voy a regresar, aquí miren que no presenta tantos reparos anatómicos, sino unas cuantas líneas donde presta inserción el subescapular y otros músculos que van en esa fosa. Mientras que la cara posterior sí va a presentar la espina que viene aquí, esta que ven ustedes, que me la va a dividir en dos partes. Aquí vemos esta vista posterior, miren lo que les decía, la espina del omóplato o espina de la escápula o espina escapular, eso depende de la bibliografía que usted utiliza. Y ella me va a dividir a esa cara posterior, que es toda esta, en dos secciones, una superior y una inferior. Fíjense que estas secciones son diferentes, son asimétricas. No la está dividiendo por la mitad, sino que la divide, miren, tiene más, esta tiene como 2/3 y esto sería nada más 1/3 de la cara posterior. Y entonces, esto me va a dar, ¿verdad? Esto, aquí podemos ver el borde superior, la escotadura, ¿verdad? De la escápula o escotadura coracoides. Tenemos el borde, este borde que es el borde medial o borde vertebral o borde interno. El borde externo, borde lateral o borde axilar. Miren las diferencias que tiene. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué diferencia hay entre ese borde medial y ese borde lateral? ¿Qué diferencia observan? La inclinación, profe. La inclinación, ok. Entonces, ¿quién está inclinado? ¿Quién no está inclinado? El borde lateral está más inclinado que el borde medial. Ok,
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos a nuestra escápula, ¿verdad? Eso también nos ayuda a dilucidarlo. Ahora, ¿cómo sabríamos, yo pregunto, esta escápula es derecha o es izquierda? Es derecha, bro. Es derecha, Derecha. ¿por qué? Y el Porque la borde división axilar. medial está a mano Ok, izquierda. El borde listo, medio. el borde axilar, ¿cierto? Entonces ese borde axilar me está diciendo hacia dónde está. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí tenemos, en esta vista posterior, que esa espina de la escápula o espina del omóplato me está dividiendo en dos fosas, ¿verdad? Dos depresiones que tenemos, una superior y una inferior. Esa fosa superior se conoce como supraespinosa. Recuerden que supra es por encima de y espinoso de espina, entonces por encima de la espina. Fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. En esas fosas se van a originar los músculos supraespinosos y el músculo infraespinoso, respectivamente. Aquí tenemos, miren que en la misma espina, esta parte final, la que yo les hablaba, que es bastante aplanada, recibe el nombre de acromión. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el acromión y ese acromión es donde se va a articular la extremidad acromial o extremidad externa o lateral de la clavícula, formándome la articulación acromio-clavicular. ¿Listo? Si miramos de manera lateral, una vista lateral, vamos a ver esta cavidad o fosa que se conoce como fosa o cavidad glenoidea. Glenoidea. Y esta es una cavidad articular. Allí es donde se articula la cabeza del húmero. Fíjense que la miramos desde aquí y la miramos también en lateral. De este lado y la estamos mirando también de este lado. Allí vemos cómo se articula la cabeza del húmero con esa cavidad glenoidea. Por eso a esta articulación se le da también el nombre de glenohumeral o también escápulo humeral, tomando el nombre de todo el hueso. ¿Listo? Entonces, ¿qué característica vemos aquí? Pues que la cabeza del húmero, miren, es muy grande para esta cavidad glenoidea, ¿verdad? Para esa cavidad articular. Eso le permite que esta articulación pueda realizar todos los movimientos. Eso le va a permitir a esa articulación, porque le da cierta libertad. ¿Ok? Por eso ella debe tener unos elementos que logren fijarlo. Esta articulación tiene que tener unos ligamentos, tiene que tener unos músculos que logren darle una buena fijación para que ella no se luxe, para que no se salga de su puesto. Entonces, fíjate que por eso, gracias a eso, se da esa movilidad que tiene, que es bastante. Pero también eso hace que sea una articulación que a veces es un poco débil, si no están fortalecidos la musculatura, y tiende a luxarse fácilmente. Aquí tenemos la vista anterior. En la vista anterior encontramos esta depresión grandota, que es la fosa subescapular. Recuerden, el prefijo sub significa debajo. Escapular, escápula, debajo de la escápula. Y también presta origen al músculo del mismo nombre, el músculo subescapular. A diferencia de la cara posterior, que tiene dos, la supraespinosa fosa y la fosa infraespinosa. Recordarlo. Aquí tenemos entonces la cavidad glenoidea, que es donde se articula aquí la cabeza del húmero. A esta cavidad glenoidea también le dan el nombre a algunos libros, algunos anatomistas, de cabeza de la escápula, porque aquí se presenta un estrechamiento y todo estrechamiento después de una parte prominente se le da el nombre de cuello. Entonces dicen que este es el cuello de la escápula y que esto es la cabeza de la escápula. Sería aquí, vamos a ver si me lo muestra. Bueno, si no lo buscamos ahorita. Listo, entonces en la parte superior vamos a ver esta apófisis que se levanta. Miren, aquí está la escotadura
escapular o escotadura coracoides, y aquí se levanta esta apófisis que se llama apófisis coracoides. Miren que está al lado de la escotadura y hacia la parte lateral. ¿Okay? Esta es bien importante porque ella presta inserción a unos músculos del brazo, como son la porción corta del bíceps braquial y al músculo coraco braquial. Fíjate que el nombre es sencillo porque nos dice que coraco braquial, nos dice que su origen está en la apófisis coracoides y que se dirige al brazo. ¿Ven? Aquí tenemos cómo estos ligamentos, ¿se acuerdan los ligamentos que vimos? El ligamento trapezoide, que es más externo, y el ligamento clonoide, que es más interno, que me formaban todo este gran ligamento que tenemos aquí, que estos dos espacios que se conoce como ligamento coraco-clavicular, toda esta zona. Y aquí tenemos el que va, perdón, este es el que va de la apófisis coracoide al acromión. ¿Sí? Entonces este es el acromio coracoideo. Y estos sí son los que le dije, el trapecio trapezoide, y este es el colonoide, que me van a ayudar a fijar a la clavícula para que ella me permita que no se luxe fácilmente en los movimientos que hacemos. Y este me le da aquí, me lo fija entre la apófisis coracoide y parte de lo que es el acromión. Desde aquí a aquí va este ligamento. Bueno, lo que les hablaba ahorita, como vemos desde atrás, esto es una visión posterior. Aquí vemos la espina del omóplato o escápula y vemos esta zona que les hablaba, donde miren, estos son los pulmones. Y aquí tenemos un triángulo de auscultación pulmonar. Aquí podemos colocar nuestro fonendo, inclusive sin fonendo, nuestra oreja, podríamos pegarla aquí y escuchar el sonido que produce la entrada de aire. El sonido normal se conoce como murmullo vesicular, ¿sí? Y los sonidos anormales sí tendrán sus nombres, son estertores, son sibilancias, eso depende de que estén, eso lo verán ustedes en semiología. Pero aquí esto me permite auscultar lo que es la parte superior de los pulmones. Ya lo que es la parte inferior, miren que está libre y la puedo auscultar así en cualquier zona. No significa que no pueda auscultarlo por delante de los pulmones, también podría hacerlo, ¿okay? Pero es más fácil, más expedito, más sencillo hacerlo en la parte posterior. Aquí tenemos entonces el hueso que conforma algo que se me pasó, que no me apareció aquí. Vamos a buscar lo que les dije que lo íbamos a buscar aquí. Bueno, en esta, aquí no se ve muy bien. Bueno, aquí, esta zona que tenemos acá, aquí ustedes ven que aparece como una tuberosidad, algo así como arrugadito. Eso se conoce como tubérculo o tuberosidad infraglenoidea. Miren, aquí también está. Infraglenoidea porque está por debajo. Está por debajo de la fosa o cavidad glenoidea. ¿Qué importancia tiene? Porque allí se inserta la porción larga del tríceps braquial. El tríceps es un músculo extensor del antebrazo. Entonces él tiene esta porción tiene o presta en esta zona aparece el origen de este músculo, de esta porción del tendón, de la porción larga. En su momento, cuando veamos músculo, nos daremos cuenta. Y en la parte superior, que es así que no aparece aquí, pero estaría por aquí porque me lo está tapando la apófisis coracoide, en esta zona estaría, hay otra tuberosidad o tubérculo. Bueno, estaría por arriba, acá no se ve. Que se conoce con el nombre de tubérculo supraglenoideo. Fíjate que hay uno infraglenoideo para el tríceps y uno supraglenoideo para la porción larga del bíceps braquial. Fíjate que la porción corta llega hasta la coracoides, pero la porción larga llega hasta el tubérculo o tuberosidad supraglenoidea.
Bueno, entonces nos vamos con el señor húmero. Ya vimos que junto con la escápula, su cavidad glenoidea, la cavidad glenoidea de la escápula me va a formar la articulación glenohumeral, también conocida como articulación del hombro. ¿Ok? O escapulohumeral también, articulación escapulohumeral está bien dicha. Cualquiera de esas tres denominaciones está bien dicho. Eso recuerden que es un hueso largo que tendrá un cuerpo, también conocida como diáfisis, tendrá unas extremidades, una extremidad proximal, que sería esta, no superior, sino proximal, y una extremidad distal. ¿Okay? ¿Proximal a quién? Al esqueleto axial. ¿Distal a quién? Al esqueleto axial. Bueno, entonces en su extremidad proximal va a prestar inserción a lo que es la articulación glenohumeral, allí, junto con la escápula o con la cavidad glenoidea o articulación del hombro. Y en su extremidad distal va a prestar inserción a dos huesos, al hueso radio y al hueso cúbito o ulna. Entonces, por eso ustedes ven aquí articulación húmero-radial, que sería esta, de este lado, mírenla, este es el radio, y la articulación húmero-cubital o húmero-ulnar, que es este que tenemos aquí, que es este que tenemos acá. Entonces, fíjate que este hueso presta, tiene tres articulaciones, está presente en tres articulaciones, en la articulación glenohumeral o escapulohumeral o articulación del hombro, y en la extremidad inferior, pues, con las articulaciones húmero radial y húmero cubital o húmero ulnar, como usted le quiera decir. En conjunto, a veces le damos el nombre de articulación del codo, aunque algunos dicen que solo la del codo, porque lo que llamamos codo sería esta zona de aquí, que es el olecrano del cúbito o de la ulna. Entonces, cuando hablamos de la articulación del codo, dicen algunos autores que solo estamos hablando de la articulación húmero-cubital. Bueno, hablemos de la extremidad proximal. En la extremidad proximal, pues nosotros vemos una cabeza, esa que está allí teñida de verde, la cabeza del húmero. ¿Ok? Esta cabeza, miren que no es una cabeza completa. Es más, parece como cuando nosotros le pedimos un helado, vamos a Pops y pedimos un cono y nos dan ese conito y nos colocan una media bola ahí de helado con la cucharita que ellos tienen. Pareciera esto que tenemos aquí, esa cabeza. ¿Sí? Miren que no es tan completa. Ella está limitada por este surco. De hecho, anatómicamente lo vemos. Vemos la diferencia, como yo les digo, parece como si tuvieran colocado en un cono, tuvieran adicionado una ñapita ahí del helado, otra bolita más de helado. Otra media, porque no sería entera, sino media de helado. Allí, pues vamos a ver ese surco que me está delimitando, miren, que es este que está aquí. Y es lo que le vamos a dar el nombre, este surco, de cuello anatómico. ¿Por qué se llama cuello anatómico? Porque dijimos que después de una cabeza, un estrechamiento, y mírenlo, aquí está el estrechamiento, después de una cabeza, eso se llama cuello. Entonces ese es el cuello anatómico. ¿Por qué anatómico? Porque ya él viene desde nuestra formación embriológica, ya él viene predestinado, ya está listo, ya está hecho. No se Profe, forma, profe, ¿sí? ¿está vista anterior o posterior? Esta vista que estamos teniendo es una vista anterior, ¿sí? Esta vista es anterior. Este húmero que tenemos aquí es un húmero derecho. Sí, aquí estaría articulado con la escápula derecha. Sí, esta vista es anterior. Ok. Buena observación, hay que colocarlo aquí. Vista anterior. Bueno, entonces tenemos aquí que aquí vemos el surco, pero ese surco lógicamente se ve también de la vista posterior, también vamos a ver ese mismo surco que me está delimitando a esa cabeza. Ese es el cuello anatómico. Fíjate que una cosa es cuello anatómico y después veremos algo de cuello quirúrgico. Ya eso es otra cosa. Listo. Hacia lateral, miren, hacia lateral vamos a encontrar, hacia lateral de esa cabeza,
en la vista anterior vamos a encontrar el tubérculo mayor, que es este que tenemos aquí, coloreado en amarillo. El tubérculo mayor, conocido también como tuberosidad mayor, o antiguamente conocido como troquíter. Cualquiera de esas denominaciones está bien dicha. ¿Okay? Más hacia posterior de la cabeza del cuello, pero en la vista anterior, miren, esto sería más anterior, este sería más lateral, esto sería más anterior. Vamos a encontrar el tubérculo menor a un lado del tubérculo mayor. El tubérculo menor, que como su nombre lo indica, pues es mucho menor que este tubérculo, que es el tubérculo mayor. También conocido antiguamente como troquín. Troquín. Entre los dos va a haber un surco, miren, que es el surco, como está entre los dos tubérculos, utilizamos el prefijo inter para decir entre, y entonces decimos intertubercular. Surco intertubercular, o sea, surco entre los tubérculos, que es este que vemos aquí, antiguamente conocido como corredera bicipital. Ahora, ¿qué importancia revisten estos tubérculos mayor y menor? Que allí se insertan músculos que son músculos del hombro, que le ayudan a darle fortaleza. Ahí se van a insertar supraespinoso, el infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, van hacia estas tuberosidades que en su momento los veremos, que se conocen como músculos del hombro. ¿Okay? Tenemos también, aquí, ¿qué más? Bueno, mírenlo aquí está otra cosita que quería decirles. Vamos cuando estemos con el hueso como tal, a veces en algunas imágenes en algunas imágenes tenemos problemas con el tubérculo mayor y el tubérculo menor. ¿En qué? En que cuando los miramos, muchas veces, a veces, dependiendo en qué vista lo estemos viendo, si es una vista anterolateral o posterolateral, el tubérculo menor aparentemente se vería más grande que el tubérculo mayor. Entonces hay que tener cuidado con eso. La referencia que yo utilizo pues es la que les dije. Yo busco el tubérculo, siempre lo coloco vista anterior y recuerdo que el tubérculo menor es anterior, mientras que el tubérculo mayor es más lateral. Eso es una. La otra es que el tubérculo mayor está prácticamente detrás, o sea, posterior a la cabeza, poniendo la cabeza aquí. O sea, sí, ustedes sabemos que la cabeza es lateral, pero entonces él va a estar, que la cabeza es medial, perdón. Entonces, hacia atrás estaría el tubérculo mayor porque él es lateral. Y recuerden que todo eso se contrapone en lo que es medial y lo que es lateral. Y de esa manera, para que les quede como más sencillo la cosa, no se vayan a confundir, porque a veces uno lo toma y sí, por eso uno debe tomarlo y girarlo y mirarlo para que te den, pero con esta referencia, con estos reparos anatómicos, les va a ser sencillo. Entonces aquí tendremos lo que es el surco intertubercular, que es este que tenemos aquí, antiguamente conocido como corredera bicipital. Por allí transcurre lo que es el tendón de la porción larga del bíceps braquial, esa que va para allá, para la tuberosidad supraglenoidea. Miren que si tomamos aquí, decimos que toda esta extremidad, toda la extremidad proximal, que sería esta, toda esta extremidad proximal, la tomamos como si fuera una cabeza. Entonces aquí hay un estrechamiento, y ese estrechamiento se conoce como cuello quirúrgico. Y se le da este nombre de quirúrgico, bueno, cuello, porque ya vimos que, miren, es como si toda la extremidad fuera una cabeza, y aquí está el estrechamiento. Eso es por cuello. Y quirúrgico porque aquí es donde el hueso es más débil y es donde más tiende a fracturarse. Entonces se le da el nombre de cuello quirúrgico. Si miramos entonces el cuerpo, aquí tenemos una vista anterior y esta es la vista posterior. Si miramos el cuerpo, vamos bajando. Miren, aquí tenemos el surco intertubercular y seguimos bajando. Él va a tener dos labios, tiene un labio lateral y un labio medial.
Si seguimos bajando, aquí vamos a encontrar una rugosidad que tiene forma de V, o sea, tiene forma así, de una V. En los libros antiguos se conoce como V deltoidea. Perdón, sí, se conoce como V deltoidea. En los libros modernos, en la nomenclatura nueva, se conoce como tuberosidad deltoidea o tuberosidad del deltoide. ¿Qué tiene que? Aquí se inserta el músculo deltoide, que es un músculo triangular. Entonces fíjense dónde termina, como un triángulo. Allí se inserta el músculo. Por un lado, pues, porque aquí hay otro que viene de este lado, que después veremos cuando veamos músculos, para no llenarlos de tanta información. En cuanto al cuerpo, en la parte posterior, en la visión posterior, vemos este surco, que es el surco del nervio radial, antiguamente conocido como canal de torsión. Aquí, en esta zona, usted va a ver, cuando tiene el hueso, lo va a ver como si esta parte del hueso arriba se hubiese rotado, ¿sí? Y la parte de atrás hubiese echado hacia este lado. Así más o menos lo va a ver. Por eso se llamaba canal de torsión, porque era como si la parte, la extremidad proximal y la distal las hubiesen hecho hacia un lado y el otro hacia otro lado. Entonces lo hubieran girado, lo hubieran torcido allí, girado sobre su propio eje. Entonces allí aparece el surco del nervio radial. Importancia que por aquí pasa el nervio radial y pasa también la arteria braquial profunda, acompañando ahí el nervio. ¿Qué tiene esto de especial? Dirán ustedes, es un reparo anatómico y es bien importante tenerlo en cuenta porque entonces quiere decir que en toda fractura del cuerpo o del tercio superior del húmero, en el cuerpo, estamos hablando del cuerpo, tercio superior del cuerpo, del húmero, en una fractura, hay que revisar, hay que explorarle al paciente que no se haya dañado el nervio radial. Porque entre más rápido nos demos cuenta de ello, más rápido podemos, podrían hacer reparación de él. ¿Sí? Sí, hay que mirar si es viable hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí se fracturó este hueso, se secciona, se puede seccionar ese nervio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el signo característico de esto? La mano en garra. ¿Cómo así la mano en garra, profesor? Bueno, una mano en garra es con la flexión de los dedos, los dedos flexionados. Esa es la mano en garra. ¿Por qué? Porque resulta que el nervio radial, y eso lo veremos los señores que nos van a hablar sobre plexo braquial y luego los de músculos del antebrazo y de la mano, nos hablarán de que estos músculos, los músculos extensores de los dedos, están inervados en su totalidad por el nervio radial. ¿Listo? Entonces quiere decir que si me aparece una mano en garra, es porque el paciente no puede hacer la extensión de los dedos. Entonces yo le tengo que decir, hágame la extensión de los dedos, y él me va a decir, no puedo, no puedo. Y entonces usted dice, epa, hay una lesión del nervio radial. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Fíjate que parece una fractura que es común, sí, pero de hecho la fractura en sí, pues ya va a ser buena, va a hacer una buena soldadura, ese hueso. Va a soldar bien, no tendría problema, pero tendría entonces esa secuela que puede convertirse en una secuela permanente. Entonces hay que estar pendiente de ello. Bueno, hacia la extremidad distal del húmero vamos a encontrar esto que ustedes ven que viene bajando aquí. Miren esto y esto de este lado, que son las famosas crestas, las crestas supracondilias. Mira que me están diciendo supra.
por encima de, ¿verdad? Supracondilia. Por encima de los cóndilos, ¿ok? Listo. ¿Qué es un cóndilo? Entonces repasemos. Un cóndilo es una elevación, ¿sí? Y también se le conoce como capítulo, le da ese nombre también, en lo que son los reparos, y tiene una forma redondeada. De hecho, a veces puede servir para articular, ¿sí? Entonces va a ser bastante liso. Listo, entonces esta cresta supracondilia, que sería esto que tenemos aquí, mírenla. Por debajo de ella vamos a encontrar este levantamiento, miren. Esto sería una vista anterior y esto sería lateral. Vamos a ponerle aquí para que esto es lateral y esto hacia acá es medial. Entonces, esto que tenemos aquí, este levantamiento, recibe el nombre de epicóndilo lateral. ¿Listo? Epicóndilo lateral. ¿Por qué? Epi significa alrededor, circunscribiendo o por encima. O por fuera es la cosa. Por encima no, por fuera. Por eso epi, ese prefijo epi. Y cóndilo, que sería esta estructura que tiene características articulares. Entonces, ¿cuál es el cóndilo aquí? Este es el cóndilo. Este es el cóndilo humeral. Tenemos que darle el apellido. ¿Por qué? Porque existen otros cóndilos. De hecho, cuando estábamos en mandíbula, vieron el cóndilo mandibular, ¿cierto? El cóndilo de la mandíbula, en la articulación mandibular. O temporomandibular, como ustedes le quieran decir. Entonces tenemos allí lo que es el cóndilo. Fíjese entonces que por encima de ese cóndilo y hacia afuera de él encontramos el epicóndilo, porque epi significa por fuera, que circunscribe a algo, en este caso al cóndilo. Entonces se llama epicóndilo y como está hacia lateral, epicóndilo lateral. En la nomenclatura antigua solo se llamaba epicóndilo. No se le decía ni lateral ni nada, sino se decía cóndilo, epicóndilo. ¿Ok? Ahora nos vamos para el lado medial. Para el lado medial vamos a encontrar esta estructura que va a recibir el nombre de tróclea. ¿Qué es una tróclea? Ustedes ven que aquí ella tiene como un canal, tiene aquí un canal, ¿lo ven? Es como una polea, eso es una tróclea. Ahora con una polea más o menos así. Y la polea tiene un canal, que sería este. Entonces, esa es una tróclea. Y las trócleas son eso, son como poleas, sirven para que por allí, por ese canal, discurra otro hueso en una zona articular. De hecho, ellas están hechas para eso, para articular. Entonces encontramos la tróclea. ¿La tróclea qué? Tróclea humeral. Quiere decir que también habrá una tróclea en otro lado, ¿cierto? Por encima de esa tróclea, miren aquí, por encima y hacia afuera, epi, vamos a encontrar esta zona que está por debajo de la cresta supracondilia medial, que se conoce como epicóndilo medial en la nomenclatura nueva. En la nomenclatura antigua, para aquellos que a veces buscan en los libros y les aparece y no se vayan a confundir, se denominaba epitróclea, porque estaba encima y hacia afuera, y circunscribiendo a la tróclea. ¿Ven? Ahora, ¿qué importancia tienen ellos? Si ven, ellas son rugosas, ustedes las ven que ellas son rugosas porque ellas prestan inserción, cada una presta inserción a 7 músculos. Entonces, algunos, cuando estudiamos los músculos, algunas clasificaciones nos dicen músculos epicondilios laterales y músculos epicondilios mediales. O, en la nomenclatura antigua, le decíamos músculos epicondilios, y entonces decíamos esto.
y los músculos epitrocleares, tales y tales y tales. ¿Listo? Aquí hay algo, miren aquí en esta zona, que voy a circunscribir aquí, esa zona, aquí, miren que allí, por esa zona ahí se formó como un receso, como un espacio, ¿sí? Esto de recesos en anatomía quieren decir espacio. Por allí pasa un nervio, que es el famoso nervio cubital o nervio ulnar. El nervio cubital. Ese nervio pasa, viene desde acá así y pasa por esta zona, aquí así. Ese nervio cubital. Ese nervio cubital es ese nervio que cuando nosotros, por ejemplo, cuando estamos en presencialidad, que están acomodando la silla para que usted haga el parcial, y tú sabes que lo ponen así en fila, y bueno, listo, póngase aquí detrás uno del otro, y entonces alguien está colocando su pupitre, y de pronto echa hacia adelante, usted tiene su codo puesto en el brazo del pupitre y le golpea, y si te siente un corrientazo. ¿Por qué siente el corrientazo? Porque está golpeando su nervio cubital, que aquí es bastante superficial. Mira, aquí es bastante superficial ese nervio. Si usted se golpea ahora mismo allí, recuerden que está en la parte medial, quiere decir que usted se coloca en la posición anatómica normal con las palmas hacia arriba y golpea esa parte medial allí, va a sentir suavecito, usted lo golpea y va a sentir un pequeño corrientazo. Ese es el nervio cubital que pasa por allí, por esa zona, por ese canal. Se llama también canal para el nervio cubital. Bueno, aquí nos lo muestra ya lo que es el capítulo o cóndilo humeral, como les decíamos. Mírenlo, aquí está. Y lo que es la tróclea humeral. Aquí seguimos diciendo el epicóndilo medial o epitróclea, epicóndilo lateral o epicóndilo solo. Cresta supracondilia lateral, cresta supracondilia medial. Aquí vemos cómo entonces se articula. Miren, aquí está el cóndilo que se va a articular con la cabeza del radio, exactamente con la cúpula radial, o sea, la parte de arriba de la cabeza del radio. Y vemos lo que es la tróclea, cómo se va a articular con la escotadura troclear, que después veremos, de el cúbito o de la ulna, como ustedes le quieran decir. Ahí estaría entonces la articulación cúbito humeral o húmero cubital y la articulación húmero radial o radiohumeral, como ustedes le quieran decir. Por encima de ese, estamos todavía en la vista anterior de la extremidad distal. Por encima de ese cóndilo vamos a encontrar una depresión y por encima de la tróclea otra depresión. Esas depresiones corresponden, la del que está por encima del cóndilo, a la fosa radial, antiguamente conocida como fosa o fosita supracondilia. Miren, porque estaba por encima del cóndilo. Y la que está encima de la tróclea se conoce como fosa coronoidea o fosa coronoides, porque allí cuando se hace la flexión del antebrazo, allí se pone en contacto lo que es la apófisis coronoides del cúbito, que sería esta. Esta que ustedes ven aquí, si ven que hay como una elevación, esa es la apófisis coronoides del cúbito. Y esa, cuando hacemos la flexión, ella se pone en contacto aquí. De hecho, usted no puede seguir haciendo más flexión porque ella entra en contacto aquí y frena el seguir flexionando. Por más que usted quiera, no va a poder. ¿Okay? En la vista posterior de la extremidad distal, vamos a encontrar una gran fosa. Miren, una gran fosa. Y esta fosa recibe el nombre de fosa olecraniana, porque allí se va a insertar lo que es el olecrano. Listo. Ahí hace entonces también lo que es eso que nosotros llamamos el codito, ese es el famoso olecrano. Cuando estamos en extensión,
llega hasta aquí, hasta esta zona, y usted no puede seguir tanto haciendo extensión por lo mismo, porque ahí lo está deteniendo el olecrano. Bueno, miremos un poquito acá. Vamos a ver si qué tal estamos de ubicación. Pregunto, ¿qué será esto? Eso que estoy señalando. El cóndilo. ¿El qué? Cóndilo humeral, ¿no? No. Mírale la forma. La tróclea. Es la tróclea. Ok, muy bien. Tróclea, Atroz. mírale la forma. Vámonos con esto que tengo acá. ¿Qué será? El epicóndilo lateral. Ok, Epicóndilo. epicóndilo lateral, muy bien. Ok, ya te ubicaste, esto es lateral y entonces esto será medial. Estamos viéndolo vista posterior, lo estamos viendo desde atrás. Y esto que tendremos aquí, ¿qué será? Ese sí sería el epicóndilo humeral, ¿no? El epicóndilo, El cóndilo. el cóndilo humeral, ¿seguro? Mira, El epicóndilo medial. el epicóndilo medial. Recuerda que el cóndilo, y ya te lo voy a mostrar dónde estaría, tu cóndilo estaría aquí, Ya, ya, ya. ¿sí? Porque recuerda que el cóndilo es lateral, ¿ok? Listo. No, pero bien, entonces para que nos vayamos ubicando, ¿vale? Si aquí vemos, esto lo vemos plano porque esto sería una cara, la cara posterior del húmero. Vamos a ver si... No, aquí no me muestra, en estas imágenes no me va a mostrar. Bueno, ahorita yo les muestro lo que son los bordes y las caras que me ayudan a saber si es derecho o es izquierdo. Aquí tenemos el olecrano, que hace parte de lo que es el cúbito. Esto que vemos por aquí sería la apófisis coronoides. Entonces miren dónde él llega hasta esta zona que es la fosa olecraniana. Toma el nombre ese. Bueno, nos vamos con la ulna o cúbito. Esto es una vista anterior. Entonces, miren que aquí nos está mostrando que es lateral y que es medial. El cúbito ulna tiene una característica, que su extremidad distal posee lo que se denomina cabeza, que es esto que ustedes ven aquí. Y lógicamente aquí hay un estrechamiento que sería el cuello. ¿Sí? Y en su parte superior, miren, la cabeza está en su parte, distal, está la cabeza. En su parte proximal vamos a encontrar unas características especiales que ella posee. Allí, déjenme poner el puntero. Bueno, entonces aquí vamos a ver, miren, es fácil reconocerlo. Si nosotros lo miramos lateralmente, aparece esto, que es una forma de una C. Y recuerden que cúbito es con la letra C. Por eso a mí me gusta decirle más cúbito. Entonces es más sencillo reconocerlo. Su extremidad proximal es mucho más ancha y va disminuyendo conforme va acercándose a la extremidad distal. Mírenlo cómo disminuyó hasta convertirse en esto. El radio hace lo contrario. Comienza más delgado y se va hinchando en la extremidad proximal, comienza más delgado y se va hinchando hacia la extremidad distal. Encontramos aquí lo que son las apófisis que habíamos hablado, o proceso, el proceso coronoide o apófisis coronoide, que es esto que tenemos aquí, esto que se levanta, apófisis coronoides. Tenemos también el olecrano o apófisis o proceso olecraniano, que sería este, y este que es el coronoides. También vamos a encontrar esta gran cavidad aquí, que se conoce como cavidad escotadura troclear. Antiguamente se le daba el nombre de cavidad sigmoidea mayor a todo esto. Miren que aquí tiene la parte donde se articulan, ahí tiene le daban el nombre de cavidad sigmoidea mayor, SIG, sigmoidea. Y a esta que estaba al lado
le daban el nombre de cavidad sigmoidea menor. La sigmoidea mayor, hoy conocida como escotadura troclear, era para la articulación con el húmero, o es para la articulación con el húmero. Mientras que la sigmoidea menor, que está hacia lateral, recuerden que esto es medial, esto es lateral, aquí vendría el radio, mírenlo, aquí está el radio. Entonces este radio se articula con el cúbito aquí en esta cavidad sigmoidea menor, que ahora ya se le da el nombre de escotadura para la cabeza del radio, exactamente para el reborde de la cabeza. Aquí es donde se da el movimiento, donde este hueso, por eso dice que este hueso le da estabilidad al antebrazo, porque miren que él solo sirve para los movimientos de flexión y extensión. Mientras que el radio va a tener otros movimientos, no solo flexión y extensión, sino también va a tener lo que es pronación y supinación. Entonces, al pronarse, este radio prácticamente gira por sobre este señor y se coloca hacia acá, cruzado, ¿se acuerdan? Y eso me da entonces lo que es la pronación como tal o rotación interna. Y luego cuando vuelve a su estado normal y queda así, me daría lo que es la supinación, ese movimiento. Lo vemos en su cara lateral, ¿verdad? Lo que es la cara posterior, perdón, la vista posterior, y vamos a ver lo que es lateral y lo que es medial. Y aquí vamos a encontrar el proceso o apófisis olecraniana, o también conocido como olecranón. Conocido. Mírenlo aquí, lo que les decía de su forma de una C. Me está diciendo cúbito. Lo vemos lateralmente. Vamos a encontrar la escotadura radial, que ya dijimos que es para articularse con la cabeza del radio, exactamente, Profesor, con el reborde. ¿Sí? profe, disculpe, lo que pasa es que, bueno, tengo una pregunta, no sé, Ajá. que sea insignificante o, cuando nosotros estamos en posición anatómica normal o en supinación, ¿el cúbito queda de qué lado y el radio? Pasa que me ha costado. Bueno, tendría que mostrarte para que puedas entender. Vamos a dejarlo al final, ¿sí? Vale, y yo al final te busco. ¿Te acuerdas cuando vimos los movimientos en planigrafía? Ajá. Bueno, hacíamos que él pasa por encima. Ahorita yo te lo muestro, ¿vale? Al final te lo Ok, muestro, profesor, para no gracias. salirme de la presentación. Pero bueno, está bien la pregunta. Recuerda que siempre nosotros estamos en posición anatómica normal, de ahí partimos, palmas hacia arriba, ¿sí? Y Exacto. entonces tú haces la rotación interna. ¿Y qué pasa? Si tú miras el radio es lateral, o sea, está el radio conectado con el pulgar, acuérdate de eso. Radio pulgar o primer dedo, que es lo correcto, ¿verdad? Pero bueno, para que entiendas, pulgar. Y luego, cuando tú haces ese giro hacia adentro, mira hacia dónde quedó el pulgar. Hacia medial. ¿Qué hizo el radio? El radio solo giró por encima y atravesó, así queda así atravesando el cúbito. El cúbito no se mueve, el cúbito es quien le da, lo fija. ¿Se acuerdan que dijimos que era quien le brindaba esa rigidez, esa fija a esta articulación? El cúbito no se mueve, el que se mueve es el radio. Entonces el radio se coloca por encima, lo cruza, como si estuviera, ahorita te lo muestro mejor, pero te voy a más o menos hacer aquí un esquemita. Es como si este fuera el cúbito y el radio, entonces hace esto, por encima. Por eso tú notas que el pulgar se va hacia medial. ¿Sí lo estás haciendo? Sí, Ok, entonces eso es lo que hace, se pasa por encima. Por eso las fracturas de antebrazo debemos tratarlas bien, porque si no las corregimos bien, si no hacemos una buena posición, colocamos en buena posición los huesos, al final, cuando pase el tiempo, habrá unos problemas de unas secuelas que serían permanentes, en donde el paciente queda sin, y hay muchos pacientes que han quedado así, quedan sin pronación, no pueden hacer pronación.
Entonces, para que más o menos entiendan en su momento, yo ahorita se los muestro bien, que yo por ahí creo que tengo unas presentaciones donde lo muestra de mejor manera. Ok, entonces tenemos aquí también aparece, mire, por debajo de la apófisis coronoide, que es esta, aparece esta tuberosidad, que se conoce como tuberosidad cubital o tuberosidad del cúbito, o tuberosidad ulnar. Tenemos también hacia lateral, miren, aparece esta cresta que se eleva aquí, que se conoce como cresta del músculo supinador. Y es para el origen de lo que es la inserción del músculo supinador. Y de este lado encontramos lo que hablábamos de la escotadura radial para la articulación con la cabeza del radio, con el reborde, que es el reborde del radio. Antiguamente conocido como la fosa sigmoidea menor. Así es. En la extremidad distal vamos a encontrar la cabeza, que es esta, mire, que no es muy grande, y esta apófisis, que se eleva aquí, que se conoce como apófisis estiloides. Y es fácil verla. Si nos coloquen las palmas hacia abajo de sus manos y del lado cubital, o sea, donde está el dedo meñique, ustedes van a tocar ahí en la muñeca. Algunos ni siquiera necesitan tocarla, sino que ven que ahí se da una elevación. Un huesecito allí que sale. Esa es la apófisis estiloides del cúbito. Y hay que decirle del cúbito porque hay apófisis estiloides en el temporal, ya la vimos. Hay apófisis estiloides en el radio también, a este nivel. Del otro lado está la apófisis estiloide del radio. Recuerden también que esta cabeza de la ulna o del cúbito se va a articular con el hueso que está aquí al lado, que es el radio, ¿ok? Con la extremidad inferior del radio, que va a poseer una carilla articular o escotadura radial escotadura cubital, perdón, del radio, que es para la cabeza del radio, que es allí donde también cuando se hace la pronación de la mano, ¿sí? Entonces en esta pronación de la mano se hace también ese giro. Recuerden que hay una pronación que la da el pronador, bueno, ustedes todavía no lo saben, que la da el pronador redondo, que es la pronación del antebrazo, y otra que la da el pronador cuadrado, que es la pronación de la mano como tal. En su momento, cuando veamos músculos, nos daremos cuenta de ello. Aquí tenemos el radio. En su vista anterior, fíjense lo que les decía, la cabeza está en la extremidad proximal y es más delgado, y hacia la extremidad distal, miren, se hace mucho más ancho, y esa extremidad distal es más cuadrilátera, mucho más ancha y mucho más cuadrilátera, a diferencia del cúbito, ¿se acuerdan? Que era lo contrario. Allí tenemos la cabeza, la famosa cabeza del radio. Vemos que no tiene ningún pierde, eso es cabeza. Esta cabeza, que es todo esto, va seguida de un cuello, mírenlo aquí, que es el cuello radial o cuello del radio. Esta cabeza va a tener, miren, una porción que es aquí una depresión, que se conoce como cúpula, la cúpula del radio. Y ella se va a articular con el cóndilo. ¿Se acuerdan que el cóndilo es como una bolita, es redondeado? Se va a articular en esta cavidad radial. En algunos libros aparece como cavidad glenoidea del radio, pero ya eso es como complicarse mucho más. Esto es la cúpula del radio, que tiene una carilla articular para el cóndilo humeral. Y lo que está alrededor, miren que también es articular, tiene cartílago, si lo ven, es ese reborde de la cabeza que se va a articular con el cúbito a través de la escotadura radial del cúbito para hacer los movimientos de pronación y supinación. Aquí vemos también, miren, en la vista anterior vamos a ver esta gran tuberosidad. Miren que aquí se ve esta gran tuberosidad que recibe el nombre de tuberosidad radial o tuberosidad del radio.
antiguamente conocida como tubérculo o tuberosidad bicipital, porque a este nivel se inserta lo que es el tendón común del bíceps braquial. ¿Se acuerdan que el músculo bíceps va acá en el brazo y él termina insertándose aquí? Por eso es que cuando se acciona, él hace la flexión del antebrazo sobre el brazo. Ahí lo tenemos, la cabeza del radio y la tuberosidad del radio. Aquí pues estamos en la extremidad inferior de ese radio y aquí vamos a encontrar esta que es más cuadrilátera. Vamos a encontrar, miren, esta apófisis que vemos aquí, que es la apófisis estiloides del radio, ¿sí la ven? Y lógicamente está hacia la parte lateral. Esto es lateral, esto es medial. Y vemos cómo se articula el radio. Se va a articular uno con los huesos del carpo, con los dos primeros, que son el escafoide, que iría aquí, y el semilunar. Ahí tienen las dos articulaciones, para el escafoide y el semilunar. Y además de eso, hacia lateral, presenta esta escotadura, conocida como escotadura cubital del radio, para la cabeza del cúbito, para poder hacer aquí también lo que es la pronación y supinación de la mano. Entonces fíjense que este hueso, el hueso radio, entonces tendrá una articulación, miren, una distal, en la extremidad distal, con el cúbito, una en la extremidad distal. Tendrá una con el semilunar, una con el escafoides, y ya van tres. Y además de eso, tendrá una articulación con el húmero, exactamente con el cóndilo humeral, y van cuatro, y una articulación también en la extremidad proximal con el cúbito. O sea, son 5 articulaciones de las que en las que está implicado el hueso radio. Mira, es un hueso que está implicado en varias. De hecho, creo que es el único hueso que lo hace en tantas articulaciones. Y otro dato curioso, pues que miren que tiene articulación doble con el cúbito en la extremidad superior y en la extremidad inferior. A veces, también a veces por ahí preguntan sobre eso. Aquí tenemos la tuberosidad dorsal del radio, la escotadura ulnar que tenemos aquí, la apófisis estiloide o proceso estiloide. Allí nos muestra nuevamente lo que es cómo va la articulación. Aquí sería para el escafoide, radio escafoidea, ¿sí? Y la radio semilunar, que en conjunto se le dice que es articulación carpiana o radiocarpiana, entre el radio y el carpo, pero solamente los dos primeros huesos. El resto de huesos del carpo no se articulan con el radio y mucho menos ningún hueso del carpo se articula con el cúbito. ¿Okay? Mírenlo aquí. Aquí lo vemos. Miren que el cúbito no se articula con ninguno de esos huesos. ¿Okay? Esto se le da el nombre de radiocarpiana, que en realidad pues sería el escafoides y el semilunar, simplemente. Aquí vemos, en este corte que estamos haciendo aquí, en este corte transversal lo estamos mirando desde arriba, y vemos que el radio y el cúbito, ¿sí? Tienen unos bordes que son bordes, borde mediales, borde medial o borde interno, borde medial o borde interno. Y entre ellos se forma esto que es la membrana interósea. La membrana interósea me ayuda también a que estos huesos se fijen y sirve de inserción a algunos músculos que cuando veamos sistema muscular veremos. Pasemos a los huesos de la mano. Allí tenemos lo que es carpo, que está, como ustedes me dijeron, en 2 hileras, perdón, de cuatro huesos cada una primera hilera que es proximal y una hilera distal. En la proximal, recuerden que siempre comenzamos a contar, esto es posición anatómica normal, palma de las manos arriba, entonces esto es radial, esto es lateral y esto es medial. Vamos a ponerlo.
lateral, medial. Y entre paréntesis, ya para irnos acostumbrando, vamos a decir que esto es cubital, eso que es medial, y esto le vamos a dar el nombre de radial a lo que es lateral. Bueno, entonces comenzamos a contarlo desde el lado más lateral, desde el radio. Quiere decir entonces que este ¿qué dedo será? Ese que tiene ahí el puntero encima. El número 1 o pulgar. Eso, el número 1, ok. Y esto sería en realidad el metacarpiano, ¿verdad? Pero daría aquí con el pulgar. Muy bien, con el primer dedo. Listo, entonces comenzamos a contar desde allí y vamos entonces con el escafoides, ¿sí? Que es todo esto grisáceo que tenemos aquí, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Luego nos vamos a contar la segunda hilera, pero no contamos aquí enseguida desde el lado medial, sino que nos devolvemos hacia el lado lateral y comenzamos contando desde aquí. Y aparece el trapecio, trapezoide, hueso grande, miren, y el hueso ganchoso con su proceso ganchoso, que aquí no se ve muy bien, pero está aquí en esta parte. Ellos están articulados entre sí y esas articulaciones reciben el nombre de articulaciones intercarpianas. Se dan entre unos y otros huesos. ¿Ok? Luego, estos huesos del carpo se van a articular con esta primera cadena de huesecillos que se encuentra aquí, esta primera hilera, perdón, de huesecillos que están aquí, que son huesos también largos, ¿verdad? Que se van a denominar metacarpianos. Metacarpianos. ¿Qué características especiales tienen? Que la base de los metacarpianos se articula con la segunda hilera, de la hilera distal de los huesos del carpo. La base. Y las cabezas, que son estas, que son más distales, o sea, la base es más proximal, las cabezas son más distales, se van a articular con las falanges de los dedos. Ellos se nombran como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Hay que tener cuidado porque cuando veamos miembro inferior, allá hay tarso y entonces habrá metatarsianos. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado con esto, simplemente. Allí vemos las articulaciones, miren, que son las que hablábamos entre la base del metacarpiano y la hilera de huesos del carpo, la hilera distal. Van a recibir el nombre de articulaciones carpo-metacarpianas o metacarpocarpianas, como ustedes le quieran decir. Luego se van a articular las cabezas con las falanges. ¿Con cuáles falanges? Con las falanges proximales de los dedos. Y se van a llamar, van a recibir el nombre de esta articulación, articulaciones metacarpo, por el metacarpo, falángicas, por la falange proximal. Las falanges proximales también tienen una característica que ellas, bueno, todas las falanges tienen su base es más proximal y sus cabezas más distal. Base proximal, cabeza distal, base proximal, cabeza distal. ¿Sí? Sabemos que los huesos, los dedos, perdón, desde el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo poseen tres falanges. Una falange proximal, una falange medial y una falange distal. Antiguamente, pero muy antiguamente, conocidas como falange, falangeta y falangina, ¿verdad? Perdón, falangina y falangeta, así era. Falange, falangina y falangeta, pero ya eso entró en desuso hace muchísimos años. Así que si lo encuentran por ahí, ya cámbienlo a falange proximal, que es mucho más pedagógico, proximal, medial y distal. Y el primer dedo, que ahí entonces aparece la excepción, el primer dedo solo presenta dos falanges, no tiene falange medial, solo presenta una falange proximal y una falange distal. Aquí las vemos, falange proximal, perdón, metacarpiano, falange proximal, falange distal, falange medial y falange distal. Y ven aquí cómo
cómo está haciendo sus articulaciones. Metacarpofalángicas, y estas articulaciones se conocen como articulaciones interfalángicas, las que se dan entre las falanges. Ok. Bueno, chicos, por acá hemos terminado. Si tienen alguna pregunta, vayan haciéndomela mientras yo estoy buscando aquí. Profe, cuando usted dice proceso es apófisis, ¿cierto? Sí, le dan el nombre de proceso. No sé si ustedes cuando ¿se acuerdan cuando hicimos el mapa conceptual de generalidades? Entonces uno busca qué es eso de los accidentes anatómicos. Entonces te hablan que los accidentes anatómicos son los cambios que tiene el relieve de los huesos. Todas esas accidentes, como los accidentes que llamamos accidentes del relieve. ¿Se acuerdan cuando hacíamos geografía? Y veíamos golfo, llanura, montañas, volcanes, cordilleras, todo ese cuento. Entonces, igual pasa acá, un relieve. Eso es lo que me dice. Entonces, dentro del relieve, pues habrán elevaciones, y entonces las elevaciones tendrán, decían, tienen unos nombres, tas. Unas se llaman procesos o capítulos, y ahí te va diciendo. Y tienen unas depresiones, entonces unas que son más profundas, unas que son menos profundas, entonces aparecen surcos, aparecen canales, aparecen fosas, fositas, y te va diciendo cómo la va diferenciando cada una. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar acá, a ver, que yo creo que por aquí es donde tengo esto que les decía. Bueno, aquí vamos a ver algo primero. Aquí vemos, por ejemplo, este hueso. Aquí estamos viendo una visión posterior, ¿verdad? ¿Cómo sé que es posterior, hombre? Porque aquí tengo la apófisis. ¿Cómo es que se llama? Olecraneana. El hueso, aquí sí tengo una visión anterior, ¿sí? Este hueso tiene 3 bordes, miren. Y por lo tanto va a tener 3 caras. 1, 2 y 3 bordes. Y 1, 2 y 3 caras. Tiene un borde anterior que ustedes logran verlo aquí. Este borde anterior, que aquí se bifurca y va a formar lo que son las crestas supracondyles. Este borde anterior entonces me está dividiendo a esta cara anterior en dos, ¿verdad? En dos caras, miren, en una cara lateral, lateral y una cara medial. Y en la parte posterior, miren, aquí tendremos la cara posterior. Entonces, eso que allá no lo pudimos ver, eso de los 3 bordes. Este borde me ayuda porque cuando yo pongo ese borde medial, yo sé que ese borde está hacia adelante, enseguida me dice, oye, esto es, si yo lo pongo hacia adelante, enseguida me dice, y la cabeza del húmero me dice que este señor es derecho, enseguida. Bueno, está aquí por encima en algunos aparece esta apófisis que se llama apófisis supraepitroclear, que está del lado medial, ¿sí? Y por allí, ¿qué importancia reviste? Que por allí transcurre lo que es el nervio radial que pasa por aquí, miren, por este nivel, pasa por este ojal que se forma aquí, este ojal epitroclear o supraepitroclear, por allí pasa y pasa esta arteria también, que es la arteria humeral. Eso lo vimos y vámonos a mirar aquí donde nos lo articula. No está. Bueno, vamos a buscarlo en otro lado. Si tienen más preguntas, vayan haciéndomelas mientras yo voy buscando. Profe, usted dijo que el radio se articula 5 veces. ¿Podría decírmela para Ok, anotarla? listo. Entonces se articula arriba con el cóndilo humeral, ¿verdad? Para flexión y extensión. Se articula también ahí en la extremidad proximal con el cúbito para lo que es supinación y pronación. Y se articula en la extremidad distal,
se va a articular con el carpo, con los huesos del carpo, con los dos primeros, escafoides y semilunar. Y ahí mismo, en esa extremidad inferior, se articula lateralmente, o bueno, en este caso sería medialmente, con el cúbito. Listo. Entonces, una con el escafoides, una con el semilunar, una con el cúbito en la extremidad distal, una con el cúbito en la extremidad proximal, y van 4, y una en la extremidad proximal con el cúbito, con el cóndilo humeral. Bueno, aquí tenemos, mira, aquí ya puedes ver lo que es la supinación. Miren la mano en la palma arriba, así como lo tenemos. Y fíjate cuando se hace la pronación, lo que yo te decía, que hace, esto es el cúbito, por eso aquí tienes la U, que ellos le dan el nombre de ulna, cúbito, y R radio, mira cómo el radio queda por encima. ¿Sí ves? Sí. Listo. Entonces ahí se da la pronación y luego se devuelve a supinación. Recuerda que todos estos movimientos los llevamos y luego los devolvemos a su estado normal. Ahora sí. Sí, profesor, gracias. Listo. Bueno, vamos a detener la grabación mientras tanto.